decía hace un rato, las implicancias que podría tener eso si llega a suceder, la verdad es que serían fatales. No hay una doble lectura. Hasta ahí nomás llegamos con el sueño de volver a ser club. Entonces, para que todos ustedes estén claros respecto de lo que está pasando, de lo que significa todo lo que está pasando, vamos a dejar al vicepresidente de la asociación, don Juan Carlos Jimeno, que ya se pone de pie y recibe el aplauso del público. No, sí, un aplauso. Un grande el hombre, un grande. Y él va a presentar lo que es el tema Corfuch. Gracias, presidente. No sé si alcanza el cable, pero necesito apretar botones del computador, así que me voy a poner por acá. Si alcanza. Lamento voy a tratar de no darle la espalda a nadie. Ya. Como bien estaba explicando Andy, la situación que hoy día nos aqueja, o que aqueja a la Corfuch, pasa por el estado de quiebra de la misma, ¿ya? Que esto es parte de un juicio que ya lleva muchos años. Tal vez no todos tengan presente en la memoria lo que el episodio a través del cual o por el cual la administración del equipo del Club de la Universidad de Chile pasó a administración de Azul Azul, ¿ya? Parte de todo esto. ¿Cuál mierda el botón, güey? Espérate. Acá. Perfecto. Ya, parte de todo esto, el año 2003. ¿Ya? El año 2003, la Tesorería General de la República demandó a la Corfuch por quiebra. ¿Ya? Había una deuda que, para dar una explicación a grandes rasgos, antes no existía y que de un minuto a otro, por una interpretación sobre cuáles eran los impuestos o quién debía pagar los impuestos sobre los bonos y premios a jugadores, de un día para otro, el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería consideraron que la Corfuch les debía plata. Y les debía plata en cantidades absurdas, inabordables, ¿ya? Esta interpretación que de un día para otro adoptó la Tesorería y el Servicio de Impuesto Interno se tradujo luego en que la Corfuch era incapaz de pagar esa deuda. En la práctica, su patrimonio o su flujo cotidiano no era suficiente para solventar eso que el Estado le estaba cobrando. Por esto, demanda de quiebra y la demanda es del año 2003, pero el 21 de abril del 2004, el séptimo juzgado civil de Santiago, en primera instancia, rechazó la solicitud que hizo la Tesorería. Ya esto fue como una ganada que tuvo en primera instancia la Corfuch, porque el tribunal dijo que no correspondía a la quiebra. Pero la Tesorería insistió en la Corte de Apelaciones y al año subsiguiente, el 26 de mayo del 2006, la Corte de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y declara la quiebra de la Corfuch, ¿ya? A partir de entonces, lo que ocurre, por los juicios de quiebra, es que un síndico asume la administración de la Corfuch. Esto luego, como ya un tema aparte, la Corte Suprema confirma el fallo en diciembre del mismo año, pero eso no detuvo que la administración a partir del síndico empezara a regir. Paralelamente, recuerden que esto ocurrió el año 2006, la declaratoria de quiebra. El año 2005 empieza a regir la ley de sociedades anónimas deportivas, ¿ya? Esta ley tiene dentro de sus muchas normas un artículo transitorio que aplica casi que exclusivamente a la Corfuch, o aplicó casi que exclusivamente al caso de la Corfuch. Yo presumo, y todos pueden presumir así, que la norma estaba pensada para el caso de la Corfuch. La ley obliga a los clubes que estuviesen en quiebra al momento de su entrada en vigencia a concesionar los bienes para efectuar un convenio de pago con la Tesorería General de la República. Es decir, le dice a esos clubes, a la Corfuch, si usted quiere repactar la deuda que tiene con la Tesorería, tiene que concesionar sus bienes a una sociedad anónima. Y eso fue la obligación legal por la cual la Corfuch tuvo que concesionar sus bienes a Azul Azul. ¿Ya? Esto no fue una ocurrencia del directorio en ese entonces, ni nada por el estilo. Fue una obligación que le impuso la ley. Y mientras durara esa concesión, se queda suspendida de actividades. Ya eso es importante. Hasta el día de hoy, la Corfuch, independiente de que esté en quiebra, o luego se alce la quiebra. Si se alzara la quiebra, que todavía se mantiene la quiebra, la Corfuch aún así no podría desarrollar actividades, por ejemplo, deportivas, económicas, porque está suspendida de actividades, por ley.
El año 2007, el síndico de la quiebra, que ya estaba en administración, suscribe la concesión de todos los bienes a Azul Azul por 30 años, extensible a 45. Esta extensión aplica si es que Azul Azul no alcanza a pagar la deuda con tesorería dentro de esos 30 años. Yo presumo que eso va a ser efectivo y lo más probable es que la concesión va a durar hasta el año 2052. Y el mismo día, el síndico suscribe también un convenio de pago con la tesorería en virtud del cual Azul Azul debe pagar anualmente el 8% de sus utilidades o el 3% de sus ingresos, según cuál sea mayor. Es decir, si Azul Azul no tiene ganancias durante un año, igual tiene que pagar un porcentaje de los ingresos que tuvo, aunque haya tenido pérdidas. ¿Qué es lo importante tener en claro acá? Azul Azul, el principal activo que administra de la Corfuch, porque es un administrador de bienes, no es propietario de los bienes que eran de la Corfuch. El principal activo que administra son los derechos federativos, ¿ya? Son los derechos que todos los clubes tienen para participar en los campeonatos de fútbol profesional. Esos derechos federativos son intransferibles. Y de aquí al 2052, Azul Azul no es dueño y no va a poder ser dueño mientras exista la Corfuch, ¿ya? La Corfuch existe, está en quiebra, es una persona jurídica. En la práctica no funciona, ¿ya? Su directorio no se reúne, los socios, que hay algunos socios acá, por ejemplo, no tienen instancias de asamblea como las que tenemos acá. No se reúnen desde el año 2006, que fue cuando decidieron en asamblea no transformar a la Corfuch en una sociedad anónima deportiva. Ya estaban obligadas a concesionar los bienes a una sociedad anónima, pero al mismo tiempo la ley les decía: usted tiene que decidir, o se queda como corporación de socios o se transforma en una sociedad anónima deportiva profesional. Y los socios decidieron no hacerlo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la quiebra últimamente? El juicio sigue, ¿ya? Y ha seguido funcionando, porque lo que hace el juicio de quiebra es asegurarse que esas deudas que tenía la fallida, la Corfuch, se paguen. De alguna manera, en algún momento, se terminen pagando. Si es que se liquidan todos los bienes de la fallida y aún así no se terminan pagando las deudas, se disuelve la entidad y ya se termina el juicio de quiebra. Pero eso no ha ocurrido, ya los bienes existen todavía, le estaba contando. El principal activo son los derechos federativos. El año 2016 la Superintendencia de Insolvencia y Arrepentimiento solicitó el sobreseimiento, ya que el término de la situación de quiebra, aun cuando todavía quedan cerca de 780 millones de deuda sin perjuicio del convenio con tesorería que lo tiene que pagar Azul Azul. ¿Ya? Eso es otro saco. En diciembre, eso está mal, 28 de diciembre, el diciembre del 2016, la tesorería objeta la solicitud del sobreseimiento, ¿ya? Dice que no, que la tesorería está en desacuerdo con que se sobresea la situación de quiebra. Y en febrero del 2017, uno no entiende muy bien por qué, pero la misma superintendencia que había solicitado el sobreseimiento cambia su opinión y señala que no puede sobreseerse la quiebra, pues no se han liquidado todos los bienes y hace presente que existen bienes concesionados a Azul Azul, ¿ya? Eso es lo que hasta el momento existía en el juicio de quiebra. ¿Y cuáles son las últimas novedades? Como les contaba el Andy. En agosto, me equivoqué de nuevo, no es 2016, es 2017, pero se entiende. Cisterna, que es el abogado que tiene el mandato judicial de la Corfuch, es decir, no es parte del directorio, sino que en algún momento la Corfuch le otorgó un mandato judicial a un abogado para que actuara en juicio. Y ese abogado tiene libertad para hacer todo lo que sea necesario hacer en juicio a nombre de su representada, que es la Corfuch. Y en ejercicio de ese mandato propone un convenio para poner término a la quiebra, ¿ya? Hay una fórmula específica de la antigua ley de quiebra, que es la que todavía rige este juicio, para poner término a la quiebra, que es hacer un convenio simplemente judicial. Esa es la denominación. Y la propuesta que hace es transformar a la Corfuch en sociedad anónima deportiva profesional. Esta es una posibilidad que todavía se mantiene en la ley. La ley permite que las corporaciones se transformen en sociedad anónima deportiva profesional y eso sigue rigiendo. Transformar a la Corfuch en una sociedad anónima deportiva profesional y entregar las acciones a los acreedores, ¿ya? Y esto sería la forma de pago.
Ustedes dicen, pero ¿y qué plata hay detrás de eso? Bueno, los derechos federativos son valorizables. Yo le puedo otorgar un valor nominal y decir, según mercado, estos derechos federativos, aunque no lo puedan ocupar, tienen un valor. Ese valor traduzcámoslo en dinero y ese dinero va a ser el capital de esta nueva sociedad y dividámoslo o fraccionémoslo en acciones. Y a cada acreedor le vamos a dar fracciones según sus deudas, o sea, cuáles son sus créditos. ¿Cuánto se le debe a cada uno? Les vamos a dar acciones sobre esta nueva Corfuch S.A. o SADP. Bueno, esa era la propuesta que hizo Cisterna y luego de eso la única gran novedad a propósito de esto es que la Tesorería General también presentó un escrito oponiéndose al convenio. Hay varias, nosotros tenemos un desconocimiento de cuál es el interés detrás de algunos actores, pero nos queda claro que la Tesorería mantiene firme su posición de oponerse a cualquier alzamiento de la quiebra, da lo mismo en la forma que este sea, ¿ya? Cisterna es una propuesta que no nos conviene, pero parece que a la Tesorería tampoco le conviene de alguna manera y por eso se opuso. Pero para explicar bien, adelante camaradas, como les explicaba, la fórmula o los alcances del convenio implican que esta corporación, que está compuesta por socios, ya es una corporación de personas, esa es la idea de una corporación, a diferencia de otro tipo de personas jurídicas, tiene un patrimonio, y como les contaba, ese patrimonio hoy día son principalmente los derechos federativos. La principal característica de los derechos federativos es que son intransferibles, ¿ya? No se pueden vender. Eso es como que el club, no sé, O'Higgins, vendiera sus derechos federativos al club Conchalí o Deportes Recoleta. No tiene sentido, ¿cierto? Porque los derechos federativos son inenajenables a la persona a la que se la dieron, al club al que se lo dieron. Entonces le dice, usted pertenece a nuestra federación deportiva y usted pertenece. O sea, usted es un actor del deporte y le vamos a entender como tal y no le puede otorgar esa calidad a cualquiera que usted desee. Por eso son intransferibles. Y como les comenté, también están concesionados a Azul Azul hasta el año 2052. Al mismo tiempo hay que entender que la corporación está suspendida de actividades, por ley, como les había contado. Pero ¿qué es lo que pasa si a la corporación la transformamos en sociedad anónima? Se mantiene suspendida de actividades, es cierto, pero ya no hay socios. Lo que tenemos son acciones. ¿Ya? ¿Y cuál es la principal característica de las acciones? Que las acciones sí son transferibles. Entonces, lo que antes no se podía vender, que son los derechos federativos, con este convenio de pago, si se realiza y la Corfuch se transforma en sociedad anónima, ¿para qué vamos a vender los derechos federativos si podemos vender las acciones sobre la persona que es dueña de esos derechos federativos? Y esas acciones se las puedo vender a quien yo quiera. Creo que esa era la última parte, pero entendiendo eso, hay una parte que es más bien una suposición, pero una suposición bastante fundada a mi parecer. ¿A quién yo le voy a vender derechos federativos que no los puedo utilizar hasta el año 2052? Porque hay que entender que la Corfuch, por más dueña que sea de los derechos federativos, y aunque se alzara la quiebra, y aunque incluso se alzara la suspensión de actividades, la Corfuch no puede hacer uso de los derechos federativos, no puede participar en el fútbol profesional, sino hasta cuando se termine la concesión y Azul Azul devuelva ese uso y goce sobre el derecho federativo. ¿A quién yo le voy a vender acciones sobre una sociedad que no puede utilizar su principal patrimonio, su principal bien? La idea lógica es que esas acciones se pueden vender a Azul Azul también. Si yo le vendo a Azul Azul los derechos federativos, voy a consolidar la propiedad, que es una propiedad carente de uso y goce, con el uso y goce. Y así ya Azul Azul es directamente la idea del equipo de fútbol de la U. El equipo de fútbol de la U ya va a dejar de ser administrado por Azul Azul, va a ser propiedad de Azul Azul. ¿Ya? Esa es la gran implicancia de esta jugada. No sabemos, o sea, solamente sabemos que Cisterna presentó esto.
Sabemos o podemos presumir que Cisterna hace esto en conversación o en concordancia con Lino Díaz, que era el último presidente de la Corfucho. Pero ¿para qué quiere hacerlo? ¿O cuál es la jugada posterior, después de hacerlo? No sabemos cuál es. ¿Ya? Eso a grandes rasgos son los detalles del juicio de quiebra. Para que, teniendo claro eso, a continuación puedan hacer preguntas y más o menos explicar en qué situación se encuentran los distintos actores alrededor de este problema. ¿Ya? Eso, camaradas. No sé si hay alguna duda específica sobre lo que expliqué acá o la implicancia antes de empezar a hacer propuestas o delinear estrategias, objetivos, lo que a ustedes les interese. Ya, voy a volver un poquito más para atrás. Ya, el 1 de agosto, Cisterna propuso este convenio. El 16 de agosto, el tribunal le responde a esta propuesta con una resolución que es una resolución de trámite nomás, de mero trámite. Lo que dice es que, bueno, cítese a junta de acreedores, porque son los acreedores los que tienen que conocer este convenio, dentro del 13º día desde que se publique en el diario oficial. Eso hasta el momento no ha ocurrido, porque después de eso Cisterna presenta otro escrito, y después de eso la tesorería presenta un escrito, y después de eso el tribunal se le perdió el último expediente de la causa, o no lo tiene ahí mismo. Entonces todo se ha dilatado. Y hasta el momento el diario oficial no se ha publicado la situación a la Junta de Acreedores. Pero cuando se publique, van a haber 13 días para que los acreedores se junten. ¿Ya? De todas formas, un convenio simplemente judicial tiene... son 13 días corridos nomás. No se salta los domingos ni feriados, solo los festivos. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó lo que iba a decir. No, después de eso. 13 días. Bueno, da lo mismo. Parece que no era tan importante, así que se me olvidó. Ya. ¿Alguna otra pregunta? O por último replico la pregunta. Se devuelven y la deuda que queda en tesorería... disculpa, es como después de los 30... Son de 30 a 45 años. Ya, pero la pregunta es, después de que terminan el periodo de concesión, ¿si se vuelve también la deuda o se vuelven los bienes? Los bienes y también la deuda, pero es que no es obligación cancelar toda la deuda. Debería quedar un remanente. No, es el... Sí. Sí, bueno, los camaradas, a propósito de que estamos con micrófono, respondieron bien porque en concreto Azul Azul no tiene ninguna obligación de devolver algo distinto a los bienes que se le pasaron. Esa es la idea del goce. Es como... todos los frutos que deriven de los bienes que a mí me prestaron son míos, no son del dueño de los bienes. ¿Ya? Es como si yo te presto una casa, el pago del arriendo es del que se la pasé. Había un camarada aquí después. El resquicio tiene que ver con si Azul Azul alcanza a pagar eso.
Bueno. La pregunta, ¿cuál es el resquicio legal para que Azul Azul no tenga la concesión durante 45 años, sino que solo durante 30, ya que no se extienda a los otros 15 años? La única fórmula del contrato de concesión es que si se paga o no la deuda. ¿Ya? O sea, si se alcanza a pagar en los 30 años, se termina en los 30 años. Si no se alcanza a pagar, se extiende a 45 más. ¿Ya? ¿Y por qué es importante saber eso? O sea, a Azul Azul entonces no le conviene pagar la deuda. Hay dos fórmulas de pagar el convenio con tesorería. Una, que es que Azul Azul tenga utilidades, o sea, tenga un margen de utilidad, y por lo tanto pagaría un 8% de esas utilidades, o si tiene pérdida, igual paga un 3% de los ingresos. Mi teoría es que Azul Azul no tiene, o sea, pero esto es una presunción nomás, no tiene pérdidas porque sí nomás, sino tiene pérdidas porque le conviene pagar menos. Mientras menos pague año a año, no se alcanza a pagar durante 30 años el convenio con tesorería, que son cerca de 10.000 millones, y por lo tanto la extensión se hace casi que automática. O sea, llegando a los 30 años, el 2037, van a ver, ¿te va a quedar plata por pagar? Bueno, entonces se extiende hasta el 2052. Y eso es algo que va a depender enteramente de si Azul Azul es o no un buen pagador. Había una pregunta acá y después cámara. Bueno, hay cosas ¿cómo? Sí, no, lo que pasa es que más que consulta, la segunda tiene que ver más con estrategia, entonces voy a responder a la primera, que es una consulta. Sobre la posibilidad de que se constituya una asamblea de la Corfuch conforme a los estatutos, sin que convoque el directorio. El problema de eso es que son cerca de 9.000 los socios conocidos que hay de la Corfuch. Legalmente, aunque no cite el directorio, se entiende que existe una asamblea con la mayoría de esas personas. Tendríamos que convocar a 4.500 personas. Además, el último padrón conocido de socios no fue publicado. De hecho, eso fue un problema con en el último directorio que se escogió de la Corfuch, fue impugnado. Y parte de las razones por las que se impugnó en los tribunales electorales fue porque el padrón de socios no había sido publicado como correspondía. Entonces no se podía saber cuáles eran los socios que había que citar, y etcétera, etcétera. Sobre lo segundo, que más bien estrategia, preferiría como que después lo mencionáramos. Acá. Mira, lo primero es que quería saber dónde yo puedo, como así un camarada común y corriente, observar la información económica de Azul Azul en cómo va la deuda. Así. En la superintendencia. No, ¿cómo va la deuda? Claro, así día a día. Transparencia por tesorería. Esa es la única forma de Ya. saber en qué está la deuda de Azul Azul con tesorería, porque lo que sabe la superintendencia son determinados hitos en la vida económica de Azul Azul, pero no si es que ha pagado tal cual o cual deuda. Eso está en sus libros contables, pero tesorería es un organismo público Ya. y tiene transparencia activa, solicitándole determinada información, siendo específico, o sea, transparencia pasiva, perdón, solicitándole a través de la página web la información específica que se desea conocer, está obligada a responder. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cada cuánto le hacen auditoría a Azul Azul con respecto al tema de la contabilidad? ¿Se Auditoría sabe una vez al es que año? ¿Externa? Azul Azul es una empresa privada. Tiene ciertas ¿Esa obligaciones con información ley. está transparente también? ¿Se sube a la...? Es que Azul Azul no sube información a transparencia porque Azul Azul no es público. Ya. Solamente se puede conocer lo que informa a la Superintendencia de Valores y Seguros, o pedirle información a Tesorería, pero porque a Tesorería le están pagando. O sea, es información de Tesorería. Uno no le está pidiendo información de transparencia a Azul Azul. Azul Azul puede negar la información sobre los libros contables a quien sea,
salvo a los organismos que pueden supervisarla, que es la Superintendencia de Valores y Seguros, y que publique esa información en la página. Pero no es una información tan detallada, tiene que ver con determinados hitos económicos en la vida de Azul Azul, pero no son los libros contables. ¿Ya? Eso. Sube los balances, pero... Ya. Paso para acá. No, era para decir lo mismo que dijo acá el compañero, que en realidad como no es una empresa estatal, ponte tú, no están obligados a presentar ningún tipo de información. Como que a las empresas públicas tú por transparencia, por ley, les podéis pedir y exigir que te muestren las contabilidades, pero a las privadas no. Y en caso de que, como decía él, que lo pidan como las instituciones que están como a cargo de fiscalizar o de hacer auditoría, tiene que ser porque hay algún antecedente, ¿cachai? Como que tienen alguna sospecha como fundada en algo de que dentro de la sociedad anónima o de cualquier empresa se está moviendo plata de mala manera, se está lavando dinero. O sea, no la puede solicitar nadie, a no ser que, por ejemplo, esa persona presente a una de las instituciones como que tiene una duda o que tiene una sospecha sobre algo. No sé si quedan más dudas antes, pero para pasar a la parte de estrategia. Dani. Delante dijiste que tenían 13 días para que los acreedores se juntaran. ¿Qué porcentaje de los acreedores tienen que juntarse en esa instancia? Qué buena, porque era la que se me olvidó, pues cuando dije se me olvidó algo, no era importante, es súper importante. Pues. Ya, el porcentaje para aprobar el convenio, ya, porque las juntas de acreedores funcionan cuando el tribunal las convoca, o sea, cuando se publica la citación, se reúnen en dependencias donde se determina el juicio, dependencias del tribunal normalmente, pero el convenio tiene reglas de quórum distintas a una junta normal de acreedores, ¿ya? Para aprobar un convenio simplemente judicial, primero, la junta de acreedores tiene que constituirse con un 75% de la deuda, ¿ya? O sea, no importa si son tres cuartos de todos los acreedores, tienen que ser los acreedores que tienen la mayor cantidad de la deuda. Y una vez constituida, ahí ya sí votan por los que concurren. Y tiene que aprobarse el convenio por 2/3 de los presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se reúnan con quórum suficiente van a necesitar de las principales acreencias. Y las principales acreencias hasta el momento son la ANFP y el Instituto Nacional de Deporte. Luego hay algunas otras más pequeñas. Ellos tienen la mayor, tienen por lo menos 1/3 o más de 1/3. Entonces, sin ellos dos no se pueden constituir para aprobar el convenio simplemente judicial. No sé si alcanza para allá. Mira, disculpa, primero que todo, llegué tarde, no sé si habrán tocado el tema justamente con el asunto de la creencia. En reuniones anteriores conversamos el tema, la posibilidad quizás de que si nos juntáramos, nos organizáramos y planificáramos una buena estrategia, comprar a creencias, que hay creencias que no son tan elevadas, por lo que dijimos la otra vez. Entonces la pregunta es, ¿eso es factible? ¿Se puede hacer? Segundo, si tú me dices, ¿cachai? Que efectivamente se puede hacer, estamos en condiciones nosotros, porque ese punto también que me gustaría tocar, más allá de comentar lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuáles son las líneas de acción que nosotros vamos a seguir? Y por lo mismo creo que esta es una alternativa que es súper válida, estar adentro, estar metidos frente a los buitres que nos quieren cagar, que nos van a dejar vendidos al mejor postor, ¿cachai? Estar adentro, por último, bueno, para huear. Ese es el tema. Entonces, tirar aquí mismo en la misma asamblea, uno, saber si es factible eso, y segundo, si estamos en las capacidades como hinchada, o sea, independiente de las facciones que tengamos, barras, socios, somos capaces hoy en día de llegar a ese punto de organizarnos y poder desde ahí, por ejemplo, hacer un flanco de acción solamente.
Ya. Ese es el legal, jurídicamente, el principal inconveniente o el obstáculo que tenemos de poder intervenir en todo lo que está pasando es ser parte o no ser parte del juicio. ¿Ya? El juicio de quiebra tiene reglas